Luego viene f de x es igual a x al cubo sobre 3 menos 5x al cuadrado más 16x menos 100. Entonces derivamos. Aquí el 1/3 sale de la derivada y luego queda la derivada de x al cubo, que vendría siendo 3x al cuadrado, menos este 2 pasa adelante por 5, 10x más 16. Entonces este 3 se va con este 3 y me queda que la derivada es igual a x al cuadrado menos 10x más 16. Entonces hay que factorizar, aplicamos aspa simple y entonces sería menos 8x menos 2x menos 10x, ¿no es cierto? Por lo tanto, la derivada factorizada sería igual a x menos 2 por x menos 8. Para hallar los valores críticos hay que hacer que la derivada sea igual a 0. Entonces, hacemos que la derivada, ¿quién es la derivada? Es x menos 2 por x menos 8, igual a 0. Y de ahí obtenemos dos soluciones, ¿no? El primer factor puede ser igual a 0 o el segundo factor puede ser igual a 0. Si x menos 2 es igual a 0, entonces obtenemos que x es igual a 2, primer valor crítico. O x menos 8 igual a 0 quiere decir que x es igual a 8. Y ahí tenemos los valores críticos. Pero luego tenemos que saber qué valores de y le corresponden a esos valores críticos de x. Entonces hallamos el f de 2 y el f de 8. Entonces el f de 2 sería igual a, reemplazamos en esta ecuación, sería 2 al cubo sobre 3, 2 al cubo sobre 3 menos 5 por 2 al cuadrado más 16 por 2 menos 100. Nuevamente, esto es x al cubo sobre 3 menos 5x al cuadrado más 16x menos 100. Y de esa manera hallamos el f de 2. Menos 256 sobre 3. Ese sería el f de 2. Y luego hallamos el f de 8. Esto es igual a 8 al cubo sobre 3 menos 5 por 8 al cuadrado más 16 por 8 menos 100. Entonces el f de 8 va a ser igual a menos 364 sobre 3. Bien, entonces hacemos un pequeño dibujo. Aquí tenemos el eje X y tenemos dos puntos críticos que serían el punto 2 y el punto 8. Entonces, cuando X vale 2, Y vale menos 256 tercios. Entonces aquí ubicamos el punto 2, menos 256 tercios. Cuando X vale 8, Y vale menos 364 tercios. Entonces acá ubicamos el punto 8, menos 364 tercios. Entonces surgen tres intervalos de menos infinito a 2, de 2 a 8 y de 8 más infinito. En cada intervalo tomamos un valor para evaluar la primera derivada. Por ejemplo, en este primer intervalo tomamos un valor 0. En este segundo intervalo podemos tomar un valor 3. Y en este tercer intervalo podemos tomar un valor 9. Y evaluamos la primera derivada para determinar cuál es el signo. Entonces hallamos el f' de 0. El f' de 0. ¿A qué va a ser igual? Tenemos que la primera derivada es x al cuadrado menos 10x más 16. Entonces si reemplazamos, el f' de 0 va a ser igual a más 16. Va a ser igual a más 16, ¿no? Es decir, va a ser mayor que 0. Lo que me interesa es el signo. Como es positivo,
Entonces, ¿qué decimos? Que en ese intervalo el f de x es creciente, creciente. Luego, pues aquí apuntamos en este primer intervalo, el f de x es creciente. ¿Cómo llego a esa conclusión? Porque el f' de 0, me sale positivo. Ahora vamos a ver este segundo intervalo de 2 hasta 8 y tomamos el 3 como valor. Vamos a reemplazar aquí mejor la derivada, ¿no? Entonces vamos a hallar el f' de 3. Entonces vamos a reemplazar en la derivada, pero factorizada. Sería 3 menos 2 por 3 menos 8. Sería 3 menos 2 por 3 menos 8. Aquí es igual 3 menos 2, 1. 3 menos 8, menos 5. Menos 5. Entonces ahí sería, el producto sería menos 5. Sale menor que 0. Entonces, como sale negativo, decimos que f de x es decreciente. Decreciente. Bien. Luego tenemos el f' de 9. Es el tercer valor que vamos a probar, ¿no? El f' de 9. Pero antes, aquí, de 2 hasta 8, es decreciente. Y luego de 8 hasta más infinito, vamos a hallar el signo. Entonces hallamos el f' de 9, que sería 9 menos 2 por 9 menos 8. Aquí es igual 9 menos 2, 7, 9 menos 8, 1. 7 positivo, mayor que 0. Entonces, f de x es, como salió el f' de 9, salió positivo, entonces en ese intervalo f de x es creciente. F de x es en este intervalo creciente. Entonces, antes de 2 va creciendo y después de 2 decrece. Antes de 8 decrece y después de 8 crece. Entonces reconocemos que este punto en 8 es un mínimo relativo, es decir, es un punto bajo. Y este es un punto alto para un intervalo determinado. Entonces, este le llamamos un máximo relativo. Luego construimos un cuadro donde aparecen los x, ¿no? Desde menos infinito hasta 2, desde menos infinito hasta 2, luego desde 2 hasta 8, luego desde 2 hasta 8 y luego desde 8 hasta más infinito. Bien, esos son los tres intervalos. Entonces, para cada intervalo hemos evaluado la primera derivada, es decir, el f' de x, obteniendo que los valores han sido positivo, negativo, positivo. Entonces, positivo, negativo, positivo. Entonces, eso nos hizo llegar a una conclusión. A una conclusión donde es positivo, el f de x, ¿cómo es? Es creciente, ¿no? F de x creciente. Aquí como es negativo, f de x es decreciente. Y aquí nuevamente es positivo, f de x es creciente, ¿no? Entonces también hemos hallado valores extremos. Valores extremos. Para este primer intervalo, o mejor dicho, entre el primer y el segundo intervalo, hay un valor extremo que es x igual a 2. X igual a 2. Entonces, el valor extremo es el f de 2. Para x igual a 2 hay un valor extremo que es el f de 2. ¿Y cuál es el f de 2? Es menos 256 tercios. Menos 256 tercios. Es el valor extremo. Y ese es un máximo relativo. Entonces podemos poner acá descripción, ¿no? Para saber qué tipo de extremo es. Y entonces este es un máximo
relativo, ¿verdad? Un máximo relativo. Y entonces entre estos dos hay un x donde se produce un valor extremo, es decir, 8, x igual a 8. Entonces el valor extremo es el f de 8, que sería igual a menos 364 sobre 3, menos 364 sobre 3. Y entonces ese le llamamos un mínimo relativo. Aquí tenemos la gráfica de f de x es igual a x al cubo sobre 3 menos 5x al cuadrado más 16x menos 100. Y entonces vemos un máximo que acá le ha denominado el programa GeoGebra, le ha denominado el punto B, que es 2, menos 85.33. Este menos 85.33 es menos 256 tercios. Y luego vemos un mínimo, como habíamos determinado, en el punto 8, menos 364 tercios, que aquí lo coloca en su forma decimal como menos 121.33. La escala en X y la escala en Y están de diferente tamaño. Una unidad en el eje X tiene la misma longitud que 20 unidades en el eje Y.